eh, una amplia, vamos a decirlo así, doctor, radiografía desde lo que ha sido el inicio de la pandemia hasta hoy, los detalles que nosotros solamente leemos en los periódicos, pero quizá no entendemos los términos en que referencian algunos datos. Y qué bueno que está usted con nosotros. Me acompaña además José Gregorio Cabrera, Erinia Peralta y Emily Valdera. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y con todas las personas que sintonizan la Super 7. Miren, lo primero que hay que reconocer es que a finales del año 2020, 31 de diciembre del 2020, China y la Organización Mundial de la Salud dicen que sí, que existe una nueva partícula viral que pertenece a la familia de los coronavirus, que produce un cuadro respiratorio. A partir de ahí todo el mundo sabe lo que ha ocurrido. Más de 200 millones de casos de personas afectadas diagnosticadas con coronavirus del 2019. Más de 4.3 millones de personas que han perdido la vida. Por eso cada vez que alguien me dice que el coronavirus es mentira, yo le digo, hable con alguien que haya perdido un familiar por coronavirus y usted verá qué tan real y palpable es este proceso. La otra situación que no podemos olvidar es que ya después de ahí en la República Dominicana se diagnostica el primer caso de coronavirus del 2019, justamente el 1 de marzo del 2020. Teníamos entonces, perdón que dije 20, fue en diciembre del 2019, pero tenemos entonces que en el 1 de marzo del 2020 se diagnostica en la República Dominicana, se identifica a la primera persona con coronavirus. Posiblemente no fue la primera persona que presentó la enfermedad en el país, sin embargo fue la primera persona que se diagnosticó con el proceso. Todo el mundo recuerda al italiano y la famosa foto detrás del cristal saludando a las personas que estaban ahí. Y posterior a esto sabemos que la República Dominicana está cerca de 400,000 casos y pico de coronavirus del 2019. Tenemos cerca de 4,000 fallecidos también. O sea que estamos hablando de que la pandemia también ha tenido su parte. En la República Dominicana, una situación que no podemos olvidar es que cuando inició el proceso, varias personas, sobre todo personas reconocidas en el país, comenzaron a dar positivos, tanto así que muchas personas llegaron a decir que el coronavirus solamente estaba afectando a la clase media alta. Por un tema de una famosa boda. Claro que sí, una boda que ocurrió en Punta Cana, pero también un grupo de profesionales de la salud que fueron a un crucero. Y de este crucero varios profesionales de la salud fueron hospitalizados. También hay que reconocer que hubo un infectólogo de aquí del país que dio positivo luego de haber ido a varios programas y eso generó un caos y un corre-corre terrible aquí en la República Dominicana. Y a ese infectólogo lo acabaron, o sea, me destrozaron en los medios de comunicación, pero por lo menos pude participar realmente de lo que fue el proceso de decir que si usted salía positivo, lo que usted tenía que hacer era informar. Claro. Porque conozco muchos colegas que frente a la respuesta que tuvo el hecho de yo haber afirmado que había salido positivo al coronavirus, muchas personas se quedaron calladas, justamente por temor a que ocurriera lo mismo, pero gracias a Dios la sensatez ganó. Y hoy en día cualquier persona que sale positiva al coronavirus, lo primero que hace es llamar a sus contactos cercanos para notificarle que está positivo, para que estas personas tomen medidas. Posterior a eso vimos la muerte de varias personas que eran significativas para la sociedad. Vimos el fallecimiento de Jenny Polanco, posteriormente Víctor, me van a disculpar aquellas personas que olvide, Willy Rodríguez recientemente. O sea que tenemos un grupo de personas que perdieron la vida por el coronavirus del 2019 que nos han marcado en diferentes momentos. Después llegan las vacunas y eso ya es otra historia. Antes de pasar esa etapa, doctor, y con el permiso de mis compañeros, me gustaría hacer una pregunta que quizás nos dé una amplitud más acabada, el por qué conocer, por ejemplo, cuando nosotros entendíamos que ya que el coronavirus como tal lo empezábamos a conocer, empezaron las mutaciones de la cepa. ¿A qué obedeció, entiende usted, en el caso de República Dominicana, esencialmente esa fase? Miren, lo primero que hay que reconocer es que al inicio del proceso existía mucha desinformación, sobre todo lo errático del virus. Veíamos personas que tenían 70 años que fallecían, pero entonces observamos una gente de 35 años que también perdía la vida. Entonces no entendíamos qué era lo que estaba ocurriendo y más que nada esa discrepancia entre el coronavirus mantener algún tipo de patrón, independientemente de que siempre el coronavirus en el país se había comportado como una partícula cuyo riesgo principal para morir fruto de la infección era tener más de 64 años. Hay que decir que estas mutaciones que llevaron a la aparición de diferentes variantes son fruto de que el coronavirus interactúa con un organismo y cada raza tiene una idiosincrasia, tiene una forma de ser, tiene una manera diferente de interactuar con los diferentes agentes patógenos. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de las variantes que hemos observado hoy en día, al inicio se llamaban dependiendo del país donde se aislaba. Así es. Entonces se llamaba la cepa británica, la cepa brasileña, la cepa de Perú,
la cepa sudafricana. ¿Qué pasa? Posterior a todo esto, para evitar la xenofobia, que sabemos que ocurre en todas partes, sobre todo porque ya vimos lo que pasó con el nacional, con el oriental, con el asiático, sí, que tuvo contacto con alguien que tenía lo que conocemos como la viruela del mono. Ya la gente estaba preguntando qué íbamos a hacer con los chinos, sí, en el mundo. Y hay que reconocer que no fue por su nacionalidad, sino porque visitó África. Y ahí en África tuvo contacto con una persona que se diagnosticó justamente con la viruela del mono. Pero continuando con todo esto, el problema es que el virus se adapta a cada una de las poblaciones. Y en este momento, algo que está llamando mucho la atención es que estas nuevas variantes se están haciendo muy afines a la única población que le está quedando. Juventud. Tratando justamente el virus de no desaparecer, se ha hecho un poco más afín. Nuevos huéspedes. Exactamente. Tratando de buscar en otros lugares donde multiplicarse, se ha hecho afín a esas poblaciones más jóvenes. Y por eso observamos cómo en los Estados Unidos hay algunos hospitales que ya tienen más de un 100% de capacidad instalada, atendiendo a población pediátrica sobre todo, porque los niños están comenzando a padecer este proceso. Recordar que el coronavirus, si bien es cierto, muchas personas hablan que posiblemente se ha debilitado. No es que se ha debilitado, lo que pasa es que ha cambiado. Y la población diana en este momento principal son los no vacunados y la población pediátrica, que como sabemos todavía en este momento no tienen una vacuna segura para aplicarse en menores de 12 años, independientemente de que en China la Sinovac está aprobada para mayores de 3 años. Todavía no tenemos un estudio que le dé el soporte a la misma. Adelante, doctor, Emily. Una pregunta, y usted iba a pasar al tema de la vacunación, y yo aprovecho ahí mismo para hacerle esta pregunta. Una de las luces a la que ha hecho referencia mucha gente, incluyendo los propios funcionarios y el propio presidente, tiene que ver con el plan de vacunación y la efectividad del mismo. Me gustaría saber su opinión al respecto, si ciertamente ha sido tan efectivo y pudiéramos ponerlo dentro de de esas grandes luces de este primer año de gobierno. No, claro, yo creo que decir alguna otra cosa sería mentir y ser mezquinos. La República Dominicana, en un momento en el cual casi ningún país en el mundo no tenía una vacuna disponible, teníamos lo mejor que podíamos conseguir en ese momento. Recordar que fue política de los países desarrollados no exportar sus vacunas hasta que toda su población no estuviera cubierta. Entonces, ¿qué ocurre? La República Dominicana, el primer contrato, escuchen esto, el primer contrato que se firmó no fue con Sinovac, no fue con Coronavac, tampoco. El primero que se formó fue con Pfizer. Sin embargo, lamentablemente, por política exterior norteamericana, no se podían sacar las vacunas y simplemente la República Dominicana no pudo recibir los cargamentos de Pfizer. ¿Qué pasa? Posterior a eso llegó una cantidad de vacunas procedentes de la India, que específicamente era AstraZeneca, que se le aplicó a los trabajadores de salud de manera inicial. Y la ventaja de que se comenzó con los trabajadores de salud es que eso dio, en este caso, el ejemplo para que la población general viera, bueno, si los médicos se la están poniendo, que son los que saben de eso, los demás no la podemos aplicar. Llegó la vacuna Sinovac, que quizás no es la vacuna perfecta, no es la que brinda mayor protección. Sin embargo, en ese momento era lo único que teníamos y era la mejor vacuna, porque como habíamos dicho siempre, la mejor vacuna es la que usted tiene puesta. Y hoy en día se sabe que la vacuna Sinovac brinda protección, reduce mortalidad, disminuye contagios. Sin embargo, ahora una persona puede tener sus 2 dosis de Sinovac y gracias a Dios se puede poner una tercera dosis de AstraZeneca, se puede colocar una tercera dosis de Pfizer. Y hay que decir que aquí en el país, en su momento, hasta tuvimos disponible otra vacuna china aprobada por la OMS, que mucha gente no lo sabe, que fue la vacuna Sinopharm, que se le aplicó a parte de la población policial. Y hay que reconocer otras personas que viajaron a Estados Unidos, se pusieron Moderna, que conozco varios profesionales de la salud que lo hicieron, pero también otras personas que viajaron y se pusieron Johnson & Johnson, que dosis única. O sea que estamos hablando de que independientemente de la República Dominicana por vacunas, en este momento no se quema a nivel internacional, porque hemos tenido vacunas, en este momento tenemos un superávit de vacunas. Yo creo que tenemos más vacunas que personas que se han querido ir a vacunar. Hay que decir que la velocidad del proceso de vacunación se lenteció cuando se anunció la tercera dosis en su momento. Muchas personas dudaron y le dimos cabida a que algunas personas que tenían teorías de conspiración pudieran meterse en la cabeza de la gente y generar dudas. Sin embargo, entiendo que la República Dominicana, y siempre le he dicho, los dominicanos no saben lo privilegiados que somos, todos y todas, de tener en este momento vacunas. Solamente el 15% de la población mundial tiene disponibilidad de vacunas. Señor, en Haití
la cantidad de personas que se han vacunado no superan las 20,000 personas. Y ya República Dominicana está hablando de cerca de 5 millones. Así es. Erinia Peralta con nosotros. Adelante, Erinia. Bueno, gracias, Ricardo. En esa misma línea, con relación al tema de la tercera dosis, que me llamó la atención el dato que daba el doctor de que la invitación a ponerse la tercera dosis generó que quizás mucha gente empezara nuevamente a dudar. Yo, por ejemplo, estoy fuera del país ahora y aquí yo le digo, mira, en mi país están poniendo una tercera dosis, todo el mundo se sorprende, como wow, o sea, estamos como si estuviéramos más adelantados que el mundo entero. Sin embargo, y aquí es que quiero centrar mi pregunta, yo creo que una de las dudas de las personas, y por lo menos la mía, es con la combinación de marcas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, de laboratorios. Yo tengo las 2 dosis de Sinovac. No había pasado las 3 semanas que tienen que pasar después de la segunda dosis, cuando ya a mí me estaban hablando de ponerme una tercera dosis, en mi caso. Entonces, eso me genera un poquito de miedo. Mi pregunta ¿es seguro esto de ponerse una tercera dosis con otro laboratorio? Y también, ¿cuál es el tiempo recomendado después de la segunda dosis? Importante pregunta. Ok, vamos a iniciar. Lo primero es que, aún tú no lo creas, a mí lo que menos temor me da es el combinar las vacunas, puesto que es lo único que en este momento ha demostrado que es extremadamente efectivo. Eso es lo único que se ha demostrado. Te puedes aplicar una vacuna con un principio y cuando te aplicas una vacuna con un principio diferente, esto, por algún motivo, estimula el sistema inmunológico de 2 enfoques diferentes y el sistema inmunológico funciona mejor a futuro si te expones al coronavirus. Eso ya está descrito, hay muchísimos estudios publicados y por tal razón ese no es el temor. Cuando se generó en este caso el anuncio de la tercera vacuna o de la tercera dosis o del refuerzo, como se ha querido llamar, para que las personas tengan menos temor, el gran inconveniente fue el tiempo. Países en el mundo con situación similar a nosotros que habían utilizado vacunas de procedencia china, como era Sinovac y Sinopharm, estaban hablando de aplicar una tercera dosis a partir del 2º o del 4º mes después de una persona haberse vacunado. Y la tenían planteada para personas que tuvieran algún tipo de compromiso de su sistema inmunológico, como está ocurriendo en este momento en países que ya comenzaron a aplicar una tercera dosis, como es Israel, Reino Unido, que conocemos aquí como Inglaterra, y en los Estados Unidos, que iniciaron una tercera dosis. Pero lo están haciendo, repito, en una población específica, en una población especial, no en todo el mundo. El gran problema es que cuando aquí se dijo que se le iba a poner una tercera dosis a todo el mundo al mes, porque eso te iba a proteger de la variante Delta, o te iba a proteger de las otras variantes, que en ese momento no se explicó bien por qué era. Entonces muchas personas, al igual que usted, pensaron, bueno, fue que las otras 2 vacunas que me puse no servían para nada. Entonces las personas tomaron cierto temor y cierto miedo. Hoy en día hay una clase media baja, clase media alta, que está muy a favor de aplicarse esas vacunas posteriores porque se han dado cuenta de algo, que cuando viajan en algunos países la Sinovac no se está en este momento no se está reconociendo. Entonces muchas personas están aplicando 2 Pfizer o 2 AstraZeneca, se le están aplicando independientemente de ella. Conozco gente que tienen 4 dosis puestas de vacuna y le dio COVID. O sea que esas son gente que son inmortales casi. Entonces hay que reconocer aquí entre nosotros que el problema fue el momento. Hay que ver que en los Estados Unidos ya se está hablando que posiblemente la población general se tenga que vacunar con una tercera dosis toda, pero después de 8 meses. Y algunas personas hablan de 1 año posterior a que las personas hayan completado su esquema de vacunación. Repito, yo no estoy en contra de la tercera dosis. Siempre he dicho que tiene un momento y un lugar para aplicarse. Y no todo el mundo necesitaba una tercera dosis tan rápido como se dijo en aquella ocasión. Doctor, visto el proceso de vacunación, escuchado todo lo que usted brillantemente comparte con nuestra audiencia, llegaron las vacunas, se aplicaron la primera, la segunda dosis, ya hay gran parte... Más de medio millón de gente que se ha puesto la tercera. La tercera, gran parte ya de la población tiene la tercera. Pero hemos visto, por ejemplo, en otras latitudes, que con vacunas que tienen un alto nivel de eficiencia, de capacidad de respuesta frente al tema del COVID, ha habido un vuelta atrás con el tema de las infecciones, con el tema de volver otra vez a medidas de prevención, que
¿qué haremos nosotros cuando en algún momento quizás podamos atravesar ese escenario? Mira, hay varias características que son diferentes y es las poblaciones que comparten la mayoría de esos países y las que compartimos nosotros. Uh-huh. Lo primero es que en este momento en los Estados Unidos cerca del 75% de las personas que se están infectando y están ameritando hospitalización tienden a ser personas jóvenes que no se han querido vacunar. Porque son personas o que perciben que la vacuna les puede hacer daño, cosa que no es real, o número dos, que esa enfermedad es para viejos, para adultos mayores. Entonces, lo otro es que se está viviendo también la epidemia, que yo he llamado así, a pesar de que ya está en todos los sitios, que se llama la epidemia de los no vacunados. Así es. Y es que entre el 92 y el 97% de todas las personas que en este momento están padeciendo la infección por coronavirus, están hospitalizando, son personas que no han recibido la inmunización completa y esto los pone en riesgo de enfermedad severa. ¿Qué pudiera ocurrir en la República Dominicana? Bueno, la ventaja es que en la República Dominicana, aparentemente, con el número de personas que tenemos vacunadas, con la cantidad de personas que se está aplicando una tercera dosis, con algunas personas que continúan en el proceso de vacunación, hemos logrado cierta protección. Estamos ya consiguiendo niveles adecuados de lo que se conoce como la positividad diaria. Tuvimos una positividad hace 2 meses de cerca de un 30%, o sea, de cada 100 pruebas que estábamos haciendo, 30 estaban saliendo positivas y al día de hoy creo que la positividad fue por debajo de un 5%. Si ese valor se mantiene de 5% por 2 semanas, eso significa que ya la República Dominicana salió de esta última ola. Porque había mucha gente celebrando con un 10%, uh-huh. Pero recordar que el 10% no es la recomendación a nivel internacional, sino que para usted decir que superó una ola del coronavirus, tiene que tener por debajo del 5% más de 2 semanas consecutivas, que es lo que se quiere a nivel internacional. Ahora sí estamos ahí y la pregunta es, ¿pudiéramos tener otro rebrote? La respuesta es que pudiera ocurrir. Todo va a depender de cómo el virus se comporte y sobre todo, que es el factor más importante, uh-huh. Es que las personas se vacunen. Señores, 15% de la población en el mundo tiene acceso a vacuna y usted tiene vacuna aquí del sabor que usted quiera. Si usted quiere ponerse AstraZeneca, que es una vacuna que tiene una protección en el tiempo superior a la de Pfizer, y eso está descrito, uh-huh. Es tanto así que usted se puede vacunar con AstraZeneca la primera dosis hoy y la otra aplicársela a los 3 meses. Y después de ahí usted puede esperar 1 año, teóricamente, para aplicarse lo que es la tercera dosis. Eso es lo que demuestran los estudios. Y usted va a tener una protección muy alta contra casi todas las variantes que tenemos disponibles. O sea que estamos hablando de que en este momento usted tiene Pfizer si quisiera aplicársela, si quiere ponerse Sinovac porque usted no confía en ninguna de las vacunas nuevas, ya sabiendo de que Sinovac es una vacuna con una tecnología de 100 años y que es igualita a toda la vacuna que usted se puso, se la puede aplicar. Y es tanto así que aquí, a pesar de que no se le ha dado mucha publicidad, si usted se puso 2 vacunas Sinovac y usted no quiere mezclar vacunas, como dijo Emily del otro lado, uh-huh. Y usted no quiere mezclar vacunas, ya hay estudios que sugieren que usted se puede aplicar una tercera dosis de la misma Sinovac. Erinia hizo la acotación y pienso que tiene otra inquietud al respecto. Erinia. No, soy yo que Emily, adelante. Bueno, doctora, a propósito de pues que todo indica de que ha sido efectivo el manejo que ha tenido el gobierno con relación al tema específicamente de la pandemia, hay un punto también que va muy, muy unido y es el tema del toque de queda, el encierro. ¿Cómo lo evalúa usted a lo largo de todo este año? Y si está usted de acuerdo el hecho de que se anunciara la apertura tanto en el distrito como en la provincia de la Altagracia a propósito de que supuestamente tenemos el 70% ya de vacunados. Bueno, yo entiendo que el toque de queda jugó su función en su momento acompañado de otras medidas. Porque fíjate que no fue solamente el toque de queda. Se prohibió vender bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde. Se prohibió el desarrollo de actividades multitudinarias. O sea que se trató de limitar un poco lo que era la cercanía de las personas, que es lo que es la forma principal de contagio del coronavirus, el común denominador para que las personas adquieran la infección por el coronavirus del 2019. Lo que significa que en este punto el toque de queda funcionó. Los casos de coronavirus disminuyeron gracias a 2 cosas. Las personas se asustaron y mucha gente se fueron a vacunar. Número 2, al que le dio coronavirus y lo superó, queda con cierto grado de protección de alrededor de 3 meses mínimo para que el coronavirus le pueda repetir. Lo que quiere decir que tú al que le ha dado coronavirus, fíjense
que cada vez que me preguntaban de manera pública o privada, Balcázar, ¿en cuánto tiempo me vacuno después que me da coronavirus? Yo siempre le decía, mira, los lineamientos norteamericanos dicen que tú te puedes vacunar después de los 14 días de haber salido negativo al coronavirus. Sin embargo, ese mismo estudio te dice que tú vas a tener defensa por un periodo de 90 días. O sea que yo le decía, vacúnate entre 14 días y 3 meses, que es lo que teóricamente te va a durar esa protección que tienes luego de padecer el proceso. Si me preguntas del toque de queda, yo entiendo que el hecho de que liberaran la ciudad de Santo Domingo y que liberaran la Altagracia fue también un mensaje para decir que el gobierno está dispuesto a ceder siempre y cuando la ciudadanía esté dispuesta a cooperar. Y que, como siempre hemos dicho, esto es un proceso que nos afecta a todos, pero que solamente se resuelve desde el punto de vista individual. Repito, es un problema colectivo que solamente se puede corregir con la cooperación de cada individuo. Doctor, usted plantea que debiésemos de ser un poco más cautelosos, reservados con el tema de las 2 semanas que hay que esperar para con el mantenimiento de una tasa baja de positividad, alrededor del 10, menos del 10. Menos del 5 es lo que se quiere, menos de un 5% de positividad. 2 semanas consecutivas, se supone que eso es lo que nos dice que ya salimos de este reperperito que tuvimos en estos días. Nosotros, por ejemplo, levantamos de manera total, tanto en la Altagracia, Higüey, y acá en el Distrito Nacional. El resto del territorio nacional quedó con algunas medidas restrictivas que realmente cumplen y buscan algún propósito de contención. 9 de agosto, es decir, nosotros entonces tenemos que estar pendientes de lo que pudiese suceder en lo adelante. Claro que sí, sobre todo que hemos tenido varios fines de semana de fiesta, como decimos aquí, varios feriados que hemos tenido, lo cual es algo que llama la atención. En el pasado, quizás si no hubiéramos tenido la protección de vacunas que tenemos hoy, estos rebrotes después de estos fines de semana hubiera sido algo increíble. Sí. Y hubiéramos tenido casos importantes y toda esta positividad estuviera en incremento, en creciendo en todos estos días, lo cual no ha ocurrido realmente, pero hay algo que no podemos olvidar, y es que todavía existe una población importante, señores. Aquí en República Dominicana se han aplicado la primera dosis de la vacuna 5.4 millones de personas. Y la segunda dosis solamente la tienen 4.3 millones. O sea, hay 1 millón y pico de gente por ahí que se puso la primera dosis, que yo no sé dónde anda. Y el llamado siempre debe ser el mismo. Y gracias a Dios que varias personas han tomado la palabra que hemos tratado de gritar a los 4 vientos. Es que, por favor, esas personas que se pusieron la primera dosis, póngase la segunda. Es la única manera de estar protegido. Y si usted conoce a alguien que se puso la primera y ahora tiene miedo de ponerse la segunda, dile, pero ya te pusiste la primera y no te pasó nada, ve a ponerte la segunda. Aquellos que querían esperar que un grupo de gente se la pusiera adelante para ellos ponérsela, señores, ya hay más de 5 millones de gente que se han puesto la vacuna. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Ese grupo de personas, que me imagino yo debe de ser un número importante, que se colocó la primera dosis, pero luego redujo esa intención, ¿qué tiempo, hay algún tiempo transcurrido luego que perdiese la efectividad de la primera inoculación? No hay ningún tipo de pérdida. Se supone que las dosis de vacunas no se pierden. Lo que sí es que si a alguna de esas personas le ocurre esto, yo sí les recomendaría que se aplicara una tercera dosis, mínimo a los 2 meses. Ese sí sería un grupo de personas que yo le diría que traten de aplicarse una tercera dosis con un principio diferente en un rango de tiempo no muy lejano. Recordando que esa tercera dosis, como bien se ha dicho, es una tercera dosis o un refuerzo para tratar con o lidiar con estas nuevas variantes del coronavirus que se reconocen mucho más agresivas y sobre todo mucho más contagiosas. O sea que recordar que usted tiene para elegir. Si usted no quiere ponerse AstraZeneca, si usted quiere ponerse Pfizer, póngasela. Yo simplemente le planteo, usted viaja mucho y usted tiene su dosis Sinovac, póngase una de Pfizer, y usted por lo menos tendrá un esquema parcialmente aceptado en algunos países, independientemente de que en España aceptan Sinovac, pero usted ya tendría, por ejemplo, mostraría 3 dosis de vacuna. Y si le dio coronavirus, usted puede llevar un reporte, usted sería realmente lo que le estoy diciendo, un superdotado. Usted tendría 3 vacunas y un reporte de que ya le dio coronavirus, que en cualquier lugar del mundo eso debe servir como un pasaporte inmunológico. Señores, hoy había alguien, y esto me llamó mucho la atención, que tenía en sus redes sociales una encuesta. Y la encuesta era, ¿está usted de acuerdo con las medidas restrictivas o discriminatorias? Fue el término que utilizó, creo, contra las personas no vacunadas. Yo voy a fijar una posición aquí, como siempre lo he hecho. Por favor. Yo no estoy de acuerdo con que se segreguen a las personas vacunadas de los no vacunados.
En este momento en la República Dominicana, con el patrón o la velocidad que llevamos de vacunación, hemos estado bastante bien. Sin embargo, hay que reconocer que si tuviéramos una cuarta ola, porque ya pasamos una tercera, si tuviéramos una cuarta ola, hay que decir que esa cuarta ola, hay que decir que tiene un compromiso de salud, un compromiso económico, un compromiso social. Y ustedes saben a quién se le va a pegar ese fajo: a las personas no vacunadas. Entonces, por tal razón, yo no estoy de acuerdo con que se haga obligatorio. Pero fíjense como Joe Biden, que es una persona que en un momento ha hablado de que la vacunación no es obligatoria, le dijo a todos los militares que tienen que estar vacunados obligados. Y sí. Número 2, le dijo también a los trabajadores federales, a los que dependen del gobierno central de manera directa, que si no se vacunan tienen que presentar también de manera obligatoria una prueba de coronavirus toda la semana. Y eso tiene un costo. Entonces, por tal razón, hay que reconocer que si usted no se quiere vacunar, el presidente ha dicho que no va a ser obligatoria, pero si tuviéramos una cuarta ola, un país que ya tiene una apertura internacional, llegada de turistas, Rusia nos levanta el veto para los viajes, debemos reconocer que ese FAO se le va a pegar a los no vacunados, y se tomaran medidas que se consideran no simpáticas o arbitrarias, hay que decir que, caramba, quizás no se pueda cargar tanto el dado a la persona que tome la decisión, porque no habría ninguna otra medida a tomar. Las vacunas están ahí y los lineamientos también. Doctor, antes de irnos, de despedirlo, ¿verdad? Hay un punto interesantísimo y usted aquí lo acaba de tocar. En medio de la situación del COVID y de repuntes importantes, las ARS anunciaron que solo cubrirían una prueba y el gobierno pues de repente así lo asumió también. Y ese costo se le transfirió al paciente. ¿Usted cree que eso fue una buena medida? ¿Usted entiende? Y tengo entendido que aunque se le dio para atrás, de repente como quiera se siguió estableciendo esa metodología. ¿Usted cree que fue correcto o que no debe ser así? Mira, una de las cosas que hizo el gobierno fue que, independientemente de que la PCR dejó de ser esa prueba que cualquier médico indicaba con ese 4, y que la gente se hacía prueba de coronavirus cada 2 días porque el seguro se la cubría, una cosa terrible, hay que decir que en este momento las pruebas de antígeno están disponibles en muchos lugares. La prueba de antígeno es una prueba tan sensible, como la PCR, cuando se hace durante la primera semana de la infección. Entonces, por tal razón, hay que reconocer que si la prueba de antígeno pudiera estar disponible sin costo en la mayoría de los hospitales, en las áreas de salud, no habría ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, como bien usted dice, eso limita el hecho de que las personas pudieran acceder a la prueba. Si las personas no acceden a la prueba, no saben que están positivas y no pueden posteriormente aislarse. Recordar que se sabe que el principio de disminución de transmisión es detectar y aislar, y que fue lo que se hizo en países como Corea del Sur, y que fue lo que les sirvió a ellos para poder contener el proceso del coronavirus del 2019 desde el inicio de la pandemia. De esa manera, doctor, dándole las gracias, excelentes informaciones compartidas por la audiencia, para la audiencia de este interactivo de la Super 7. Pienso que hay que resaltar todo lo que usted planteó. Nos gustaría, como siempre, mantener contacto con usted, darle seguimiento a este tema, que es tema de agenda diaria para todos los dominicanos, y agradecer el tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias. Conversamos con el doctor Héctor Valcárcel, infectólogo. Este es el interactivo. No nos cambien, vamos a la pausa y al regreso contenidos importantes, informaciones. Por favor, no nos cambie, quédese con el interactivo. La Super 7, la radio que marca tendencias. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen un pescadito frito desde cero. Ay,